Les va a hacer recordar ahí el texto. ¿Cuál es el texto? Es en el libro de... ¿Alguien me puede recordar? ¿Nadie? Filipenses 3:8. Muy bien. Un aplauso para nuestro hermano. Si lo ha recordado, pongan ahí. No, hombre, ese aplauso, bro, ya da por el gato. Muy bien, ahí está. Vamos a leer rápidamente, hermanos, ahí Filipenses capítulo 3, versículo 8. Empezamos desde ahí, hermanos. 2, 3. Filipenses 3, 8. ¿Qué dice, hermano? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A ver ustedes solos, a la voz de 3. 2, 3. No, desde el principio, pues, hermano, ya Filipenses 3:8. 2, 3, vamos. Filipenses 3:8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de A ver, ¿quién ya lo sabe? ¿Alguien? ¿Un voluntario? ¿Nadie? Después de que se termine la tole. Muy bien, listo. Hermanos, no se vayan a olvidar, apréndanlo, hermanos. Ya que este fin de semana no van a salir casi todos, hermanos. Ahí mientras que estén, apaguen un ratito el internet. Memorícense, hermanos, mientras que el huracán va pasando. Ya ustedes vayan aprendiendo este versículo de memoria. Ya, si usted va a salir a trabajar mañana, mi respeto para usted. Ya, pero de todas maneras, yo quisiera que cada uno de ustedes, ya hermanitos, ya traten de memorizar partes de la Biblia. ¿Por qué? Porque es necesario, es importante para el cristiano. ¿Para qué? Para que en los tiempos de pruebas y de tentaciones, las palabras que nosotros guardamos en nuestro corazón nos ayuden a defendernos, hermanos. ¿Ya? Son como una guarda a nuestro corazón. Entonces, muy importante esto, hermano. Ya tienen hasta el domingo para que ustedes lo memoricen, hermanos, este versículo. Y esperamos que sea de ayuda para ustedes en tiempos de crisis. Estamos aprendiendo nosotros en estas semanas, hermanos, respecto al bautismo bíblico. Y hoy queremos retomar pues esta enseñanza, hermanos, pues viendo a la luz de la ordenanza que el Señor Jesús dio a sus discípulos ahí en el Evangelio de Mateo. Si me pueden acompañar ahí en sus Biblias, hermanos, Mateo capítulo 28. El Evangelio de Mateo capítulo 28, hermanos. Ahí vamos a leer en estos textos muy conocidos por cada uno de ustedes. No se me duerman, no me contagien a dormir, hermanos, porque ya les veo a algunos que ya están, hermanos, les veo su hígado desde aquí cuando ustedes bostezan, ¿ya? Mateo capítulo 28, versículo 19. Si quieren café, café atrás, no le evadan al café. Sí, yo sé que el atolito se ve tentador, hermano, ahí, pero también métanle café a su interior ahorita porque ya se van a dormir. Yo quisiera que estén un poquito atentos, hermano, a lo que vamos a ver hoy, porque no quiero ser confuso. Que Dios me dé pudiéramos decir, la precisión, y que Dios me dé, hermanos, la claridad para poder hablar un poquito respecto a la importancia del bautismo cristiano, hermano. Porque es importante que nosotros, hermanos, pongamos esto en práctica en la obra del Señor. Porque es importante que el cristiano, hermanos, obedezca al Señor en esta ordenanza que el Señor Jesús dio a su iglesia acerca del bautismo. ¿Y lo tienen todos, hermanos? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Que su familiaridad de estos textos que no agarre eso Satanás para desconectar de lo que quiero hablarles en esta noche. ¿Está bien? Que no porque usted ya ha memorizado Mateo 19 al 20 o 28, 19 al 20, usted se desconecte completamente de lo que Dios tiene para ti. No le dé lugar al diablo, como dice la palabra de Dios. Conéctese al Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas importantes que usted va a aprender hoy que usted nunca ha visto, hermano. ¿Por qué? Porque nunca se enseña esto en las iglesias. Simplemente se dice que tú tienes que bautizarte y tienes que hacerlo. Y si no, pues, bueno, allá contigo. No, hermano. Hay ciertas razones por las cuales muchos cristianos hoy en día están, hermanos, dejando este tiempo del bautismo
hacia tiempos cuando nos sentimos cómodos para poder bautizarnos o cuando nos sentimos listos para hacerlo, pero por muchas razones, como vimos hace unas semanas atrás. Pero hoy quiero ver cuál es la importancia de esta ordenanza en la iglesia y también en la vida de cada cristiano. ¿Lo tienen, hermano? Como les dije, que su familiaridad no le desconecte a usted del mensaje de hoy. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Vamos a ver, dijo el ciego. Versículo 19. Por tanto, lean conmigo, ya vamos a leer todos juntos. No se van a olvidar, las comas están ahí por algún propósito, ¿ya? No se vaya a correr. 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias te damos en esta noche una vez más por traernos aquí a tu casa para aprender tu palabra. Quiero, Señor, en esta noche que la familiaridad de este texto no vaya a ser una excusa de que algunos de mis hermanos, Señor, se desconecten de lo que tú tienes para ellos en sus corazones hoy. Queremos pedirte, Señor, que por más familiar que sea un pasaje, algo tienes que enseñarnos, Señor, en esta tarde. Queremos que tu palabra, Señor, sea un refrigerio a nuestros corazones. Así como la lluvia y el frío están llegando y amenazando nuestras vidas, así el maligno, las doctrinas erróneas llegan y amenazan, Señor, nuestra vida. Y cuando nosotros no estamos preparados, Señor, o no estamos seguros de lo que tu palabra enseña respecto a ciertas doctrinas, a veces el mundo nos lleva y sus errores nos llevan como hojas, Señor, por doquier. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos ayudes a poder meditar en nuestros caminos, a meditar en nuestra vida, a meditar, Señor, en esta doctrina que la palabra de Dios nos enseña respecto a esta obediencia, Señor, que cada cristiano necesita tomar en cuenta en su vida personal. Te pido, Señor, en esta noche que ilumines nuestra mente a través de tu palabra, porque eso es lo que tu palabra hace a nuestros corazones, nos da el entendimiento necesario para poder comprender lo que está escrito en ella. Señor, no permitas que tu siervo salga o diga cosas que yo piense, Señor. No, quiero someterme a tu palabra, Padre Santo. Y que use, Señor, tu palabra para la instrucción, aprendizaje y conocimiento y crecimiento de la vida de cada uno de mis hermanos. Y todo esto lo pido no porque soy digno y merecedor, pero te lo pido en el nombre de Cristo, tu único Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Te doy las gracias una vez más por todo y esta es mi oración. Y todos decimos amén, hermano. ¿Cuántos de ustedes creen que es importante el bautismo, hermanos, en la vida del cristiano? Es muy necesario. ¿Por qué? Porque está en la ordenanza que el Señor Jesús dio, hermanos, a cada uno de nosotros como su iglesia. La Biblia nos dice ahí en el versículo 19, ¿lo tienen? Dice la Biblia ahí, por tanto hay que ir, dice la palabra de Dios, hay que ir y hay que hacer discípulos a todas las naciones. Y en medio de esta ordenanza, hermanos, pudiéramos decir providencialmente, el Señor pone esto acerca del bautismo. No es algo que nosotros tenemos que ponerlo ahí como una opción. Si quieres, bautízate, si quieres, forma parte de estas cosas. No, el Señor ha dado esto como una ordenanza a su iglesia. Y la iglesia tenía, ¿qué cosa, hermanos? En el versículo 20 usted puede ver, la iglesia tenía la responsabilidad de enseñar, ¿ya? A la iglesia. La iglesia tenía la responsabilidad de enseñar a los discípulos, a los cristianos. ¿Para qué? Para que ellos también aprendan lo que el Señor Jesús había enseñado, hermanos, a sus discípulos. Que los guarden, que los pongan en práctica, como dice la palabra del Señor ahí. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya? Entonces el bautismo forma parte de esta gran ordenanza que el Señor Jesús nos ha dado. Una ordenanza que muchos de nosotros no lo estamos cumpliendo. O no aquí, no me refiero a ustedes. Y si ustedes están, hermanos, de repente no sometiéndose a esta ordenanza que el Señor Jesús ha dado, espero que a través de esta enseñanza el Señor le pueda convencer y usted pueda tomar este paso de fe y bautizarse, hermanos. ¿Por qué? Porque el bautismo, escúcheme lo que le voy a decir, el bautismo es una representación externa de lo que ha pasado internamente, hermano. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me entienden lo que les digo? El bautismo es una manifestación externa de lo que ha sucedido aquí adentro en nuestro corazón, hermano.
nosotros hacemos y manifestamos públicamente nuestra fe y decimos a todos de que ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ahora vivo una nueva vida en el Señor, lo que ha ocurrido aquí adentro lo manifiesto a través de mi obediencia al Señor. Y como les dije a ustedes anteriormente, ¿por qué hay muchos que no se quieren bautizar? Por muchas razones, pero una de las razones es que de repente esa persona que de repente ha dicho que ha creído en Cristo, de repente no está seguro de su salvación o de repente no es salvo, hermano. ¿Ya? No podemos obligar a nadie a bautizarse. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero, el que verdaderamente ha creído en Cristo, él va a querer ser bautizado. ¿O no es así? A través de todo el de todo el Nuevo Testamento, hermano, usted va a ver esto. Yo no veo en ninguna parte a ninguno de los discípulos, hermano, ¿ya?, obligando a los discípulos a bautizarse. Tú tienes que bautizar, tú tienes que bautizar. No, por el contrario, la gente que creía les animaba a los apóstoles y decía, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero bautizarme. En el momento en que ellos recibían a Cristo, hermanos, ellos sometían su vida en obediencia al Señor y decían, ahora yo soy de Cristo. ¿Ya? Y por eso la palabra de Dios muchas veces va a usar esta expresión, se bautizaban en el nombre de Jesús. Se bautizaban, hermanos, pues confesando sus pecados, dice, delante de las personas. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros entender. Si usted ha sido bautizado, gracias al Señor por eso, porque usted ha obedecido, hermanos, la voz del Señor. Pero si usted no lo ha hecho, con todos los que nos están escuchando también en línea, hay que pensarlo muchas veces. Hay que examinarnos nosotros si verdaderamente somos o no, hermanos, hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo mismo dice o testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hermano. ¿Ya? Vamos a querer hacer las cosas del Señor. Entonces usted puede ver, hermanos, ahí Mateo 28, 19 al 20, una gran ordenanza del Señor hacia su iglesia. El bautismo es una de dos ordenanzas que Dios dio a su iglesia. ¿Cuáles son esas dos ordenanzas? El primero es el bautismo, pues. ¿Y el segundo cuál es? ¿Alguien sabe? No, hermano. ¿Ya? Tampoco. No, tampoco. La cena del Señor, hermano. ¿Ya? Son dos ordenanzas. Muy bien. Sí. Lo que ustedes están diciendo, hermanos, se resume en todo eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí en este mandamiento, ya se resume toda la ley y los profetas, decía el Señor Jesús. En otras palabras, nosotros vamos a hacer las cosas que el Señor nos dice que hagamos, hermano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a sujetarnos en obediencia a su palabra. De eso estaba diciendo el Señor. Pero cuando el Señor estaba hablando específicamente a la iglesia, hermano, ¿ya?, a la iglesia del Señor, Él le dio solamente estas dos ordenanzas ahí. En la última parte del libro de Mateo, creo que también está en la última parte del libro de Marcos, ¿ya? Y el Señor dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, hermanos, ¿ya? Y ustedes tienen que bautizar. Lo mismo, la misma ordenanza, ya, que el Señor Jesús ha dado a sus discípulos. Entonces, solamente dos ordenanzas podemos encontrar. Vamos a aprender esto más adelante. ¿Ya? Dos ordenanzas que el Señor Jesús dio a su iglesia. El primero es el bautismo y el siguiente es la cena del Señor, hermano. ¿Cuál es el primero? El bautismo. El siguiente es la cena del Señor, hermanos. ¿Ya? Y el bautismo, pues usted lo puede encontrar aquí, pues en nuestro texto central de Mateo 28, del 19 al 20. Y estas instrucciones que el Señor Jesús nos ha dado, hermanos, especifican, hermanos, que la iglesia es responsable. La iglesia es responsable, hermanos, ¿de qué? Primeramente, de enseñar la palabra del Señor de acuerdo a como el Señor nos ha encomendado, hermano. ¿Ya? La iglesia no puede cambiar de acuerdo a los gustos de la gente. El líder o el pastor o una denominación no puede cambiar simplemente porque no le cae cambiar ciertas cosas que la palabra de Dios enseña. O no podemos promover nosotros cosas que la palabra de Dios no promueve, hermanos. Porque de repente hay iglesias que de repente promueven esto, de que no importa, toma tu tiempo, no importa si tú te bautizas de aquí a 10 años. No, hermano, nosotros no promovemos eso. ¿Ya? No promovemos nada de lo que la palabra de Dios no promueve. Por el contrario, nosotros tratamos de influenciarles a ustedes a que tomen decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Ya? Enseñamos la palabra del Señor, ¿para qué? Para que usted tome decisiones, pues, hermano. ¿Me estoy dando a entender? No, simplemente venimos aquí a hablar y usted salga de aquí, hermano, sin tomar ningún tipo de decisión. Hoy día usted tiene que salir de aquí tomando decisiones en su vida. ¿Ya? Si usted ha sido bautizado, si su bautismo es bíblico, o si usted todavía
está dudando de su bautismo, hermano, yo quisiera que usted salga con convicciones y decisiones aquí, decir, ¿sabes qué? Quiero aprender más de esto, ya quiero conocer más de esto, y quiero que el Señor me ayude a aclarar respecto a esto del bautismo, pues, hermano, ¿ya? Y es importante que la iglesia enseñe estas cosas. Sí, yo quiero que a veces aprendamos nosotros, hermanos, de las bendiciones de Dios, que aprendamos a cómo sentirnos bien, aprendamos a cómo nosotros, hermanos, vencer, salir ganadores, vencedores y salir, hermanos, a cómo tener un año 2023, hermanos, victorioso, fructífero, de bendición, hermano. ¿Quién no quiere escuchar eso? Todo el mundo quiere, pero cuando se trata, hermano, de fundamentos básicos de nuestra fe, donde se sientan muchas veces nuestra vida diaria, hermano, esos fundamentos están, hermano, de repente mal construidos, o esos fundamentos están, hermanos, mal hechos, o de repente se están derribando porque no estaban fundamentados sobre la roca. ¿Ya? La roca, aquí se refería a la roca, la palabra de Dios nos dice la roca era Cristo, no solamente Cristo, pero también sus palabras, hermano. Porque quiero que usted vaya ahí al libro de Mateo, ahí mismo, cuando el Señor Jesús estaba diciendo a Pedro, ya, cuando él estaba instituyendo, hermanos, su iglesia. Quiero que vayan ahí a ustedes al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Yo quiero que cada uno de ustedes, hermanos, a través de las experiencias que usted tiene en su vida cristiana, hermanos, tenga el mismo testimonio de Pedro. Por más terco y terrible que fue Pedro, pero, hermanos, las palabras que muchas veces Pedro daba testimonio, hermanos, eran venidas del Señor. ¿Ya? Al Señor Jesús le decía, esto no te lo reveló sangre ni carne, esto no viene de ti, compadre, le dijo el Señor Jesús. No, esto viene de arriba, el Señor Jesús te está dando, o el Padre te está dando a conocer todas estas cosas. Versículo 13, Mateo 16, 13. ¿Lo tiene? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? Ya, la gente en ese tiempo tenía un concepto muy distinto de lo que era Jesús. Tú piensas de que, hermanos, hoy en día ya ha salido de moda esto de que Jesús simplemente era un profeta o de que Jesús ya nunca ha resucitado, de que Jesús era el hermano mayor de Satanás. Hermano, ¿tú piensas que esas cosas han surgido en estos tiempos? No. En los tiempos aún del Señor Jesús ya había gente que pensaba que Jesús no era el Hijo de Dios, hermano. Hasta sus propios hermanos en una parte del Nuevo Testamento decían, el Señor Jesús decía, ni ustedes creen que yo soy el enviado. Su propia familia. ¿Ya? Increíble, ¿no? Y mira lo que dice aquí en el versículo 14. Ellos dijeron, algunos dicen que usted es Juan el Bautista reencarnado, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Así dice la gente. Mira el concepto que tenían de quién era Jesús en ese tiempo. ¡Chuec! ¿Sí o no? Versículo 15. Ok, si la gente anda diciendo que eso soy yo, ustedes, ¿qué dicen pues? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes, hermano? A ver, díganme, ¿quién es Jesús, hermano? Si yo le preguntara, hermanos, en esta tarde a cualquier persona, a ver, vamos a cerrar de aquí, de Tim Marín, de Dopingüe, tú te mata, Titre fue, ella fue, no fui yo, él sí fue, acabamos de este lado, ¿ya? Hermana Mariel, vamos a empezar por la hermana Mariel. Si alguien te preguntara quién es Jesús para ti, ¿qué le dirías, hermano? Ajá. Claro. ¿Está bien su respuesta o no? ¿De cómo sabes? ¿De cómo sabemos que su respuesta está correcta? Su palabra dice eso, así escuchamos, así escucho yo del pastor, pues que dice ahí en la iglesia, pues no, ¿sí o no? Aunque no lleve mi Biblia en la iglesia, pero ahí está, aunque sea yo estoy escuchando de lo que dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? Ese es un concepto, escúchame, no estoy diciendo que la hermana dio un concepto erróneo, hermano. Por el contrario, muy buena respuesta, hermano. ¿Ya? Pero es tiempo de que el cristiano de hoy en día, el cristiano moderno, cambie de ser superficial en sus respuestas y en sus convicciones y profundice un poco más. ¿Cuándo uno profundiza? Cuando uno personaliza las cosas, hermano. ¿Ya? Cuando uno personaliza y lo toma, hermano, como si es suyo. Cuando yo le pregunto, si le pregunto al hermano, a nuestro hermano Eric,
Hermano, ¿quién es Jesús para ti? Ajá. Ya. Eso es lo que dice la gente. Pero ¿qué dices tú de quién es Jesús? Eso es lo que el Señor Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos. Ustedes están siguiendo algo que ni siquiera ustedes conocen. Ustedes están siguiendo algo que ni siquiera ustedes entienden. Así decía el Señor. Esa gente está... Mira, ¿cuánta gente le seguía a Jesús? ¿Se imaginan cuánta gente le seguía a Jesús? ¿Cuánto? Multitud de gente, hermano. Y aquí el Señor les comenzó a dar duro. Cuando lee, este es el contexto de Juan capítulo 6. El Señor Jesús les comenzó a dar duro a ellos. Yo no he visto, hermano, en mi vida que yo he vivido, hermanos, ni tampoco en mi vida secular, ni en el ministerio. He visto que cuando una iglesia crece, el pastor trata de ser más poco a su iglesia, o trata de sacar a su iglesia, o tratar de minimizar a su iglesia. Al contrario, la gente, un pastor quiere que se llene su iglesia, que se llene su iglesia, que se llene su iglesia. La única persona que yo encuentro en la palabra de Dios que quería, cuando veía a la gente que se llenaba, hermano, el Señor Jesús le decía, no, aquí hay gente que están de sobra. ¿Ya? Ustedes vienen simplemente por la comida, por los milagros, ustedes ni siquiera quieren de mí. Muchos de nosotros venimos a la iglesia de esa manera. Venimos por el café, venimos por el convivio, venimos porque no tenemos nada que hacer en la casa, pero no venimos por el Hijo de Dios, hermano. No venimos por el amor que tenemos hacia nuestro Señor Jesús. Como les digo, esto de la superficialidad cristiana tiene que morir, hermano. A cualquier persona, a cualquier cristiano que yo pregunte, hermano, ahí afuera, cualquier persona que va a la iglesia, es superficial. ¿Por qué? Porque el cristiano superficial nota las cosas superficiales de la vida. Nota por qué hacemos esto, por qué cantamos esto, por qué se visten esto. Siempre vemos las cosas superficiales. Nunca vemos, hermanos, el porqué o la razón por la cual nosotros servimos al Señor. ¿Ya? El hermano Ale me estaba diciendo, ya hay gente que está contradiciendo lo que nosotros hacemos. Aquí ponemos arbolitos de Navidad. Yo no celebro la Navidad, hermano, simplemente porque es una celebración. Yo aprovecho la Navidad para hablar de Cristo, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Porque el corazón de la gente, ¿qué será que la Navidad le suaviza un poco, hermano? La gente es más dadivosa. La gente se abre más, es más sensible en tiempos de Navidad. Durante el año ni agua a veces te dan, pero en Navidad hasta a veces, ¿quieres agüita? Te dicen. ¿O no es así? En Navidad nos ponemos bondadosos. Hasta queremos pagar la cuenta de la suegra. Hasta queremos hacer, hermano, del vecino. Queremos cortarle grasa, aunque no hay grasa ahorita para cortar. Pero queremos hacer cosas porque es Navidad. Porque estamos sensibles a eso, hermano. Y es un tiempo, hermano, donde el cristiano o el cristianismo verdadero, el evangelio puro, tiene que aprovechar para sembrar la preciosa semilla, hermano. Y así de esa manera conozcan al Salvador del mundo. Que algún día Cristo vino al mundo, hermanos, y vivió con nosotros, hermano. Y vimos su gloria, como dijo Juan. Gloria como el del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él habitó entre nosotros, hermano. Y no solamente vino aquí, pero Él vino a salvarnos, hermano. Eso la gente tiene que escuchar. Entonces, cuando alguien te pregunta de quién es Jesús, nunca generalices, hermano, las cosas. Tienes que personalizarlo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes qué es Jesús para mí? Él es mi Salvador. Sin Él mi vida no tenía sentido. Hermano, es muy diferente. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús le estaba diciendo, ¿quién dice que la gente soy yo? ¿Ya? Otros dicen que es un profeta, otros dicen que es esto, que el otro. Entonces, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Mira la respuesta de Pedro, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no viene de ti, hombre. Eso no sale de tu corazón así nomás porque quieres hablar. Esto no te lo reveló ni sangre, ni solamente mi Padre que está en los cielos, hermano. Hermano, las palabras que salen de tu boca, hermano, no son palabras que tú puedes expresar. Son las que Dios pone a través de su Santo Espíritu cuando tú eres testigo, hermano, de su amor. Cuando vas a hablar a alguien, cuando alguien te pregunte, ¿quién es Jesús para ti? Hermano, personaliza eso. Dile, Él es mi Salvador. Sin Él yo no soy nada. Sin Él yo andaba perdido. Cuando Él vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Hermano, eso es el testimonio que cada uno de ustedes debe de dar. Y ese es el testimonio que aprovecharíamos, hermano, pero al máximo de dar a conocer en este año, en este tiempo de Navidad, hermano. ¿O no es así?
Claro, hermano, dejemos ya la superficialidad, la religiosidad, hermano, de estar sirviendo a algo que nosotros ni siquiera a veces sabemos por qué lo estamos haciendo. Que personalicemos las cosas, hermano. Cuando tú preguntes a tus hijos, ¿por qué vas tú a la iglesia? ¿Por qué van tus hijos a la iglesia? ¿Les has preguntado alguna vez? Yo estaba conversando con mi esposa el otro día y yo estaba diciendo, ¿qué hubiera sido si mis hijas hubieran sido varones? Le dije a mi esposa. ¿Qué hubiera sido, hermano? Porque yo no sé qué hacer con hijos varones, hermano. Con los que tienen hijos varones, de verdad, mi respeto para ustedes. ¿Ya? Con mis hijas niñas. A veces, hermano, yo digo, nos sentamos y hablamos de cosas a veces que hasta yo mismo me avergüenzo, hermano. ¿Ya? De cosas que están en su corazón de ellos. De las cosas que ellos sienten. De las cosas que ellos quieren alcanzar. Con mis hijas. ¿Ya? Yo me sentiría más cómodo hablando con mi hijo, pues, ¿no? Macho a macho, pues. Hablando cosas de varones, pues. Pero a ver, siéntate tú con tu hija. Y que te hable cosas que están en su corazón, hermano. Se me chispoteó. Vas a estar ahí. No, habla con tu madre. No, de estas cosas. Es difícil. Nos avergonzamos. Y es más, si tus hijos vienen, hermanos, con preguntas, hermanos, que a veces tú no sabes ni qué cosa responder. ¿Y cuál es nuestra respuesta muchas veces nosotros los varones? Anda, dile a tu madre, ella sabe la respuesta. Ella tiene la respuesta, ¿no? De verdad. ¿Ya? La primera vez, no voy a decir esto, mira, lo voy a poner simplemente, la primera vez que mi hija, la última, hermano, mi hija Leila, brother, eso me mantiene de rodillas siempre, ¿ya? Oren por mí, brother. Mira, mi hija, siempre da detalles de cualquier cosa, ella mira, hermano. Por ejemplo, nos fuimos a Perú, nunca hemos tenido este tipo de experiencia. En el Perú los perros están afuera, hermano. Y mi cuñado tiene un perrito que se llamaba Luke, o tiene un perrito que se llama Luke, y Luke era mujeriego. Ya es mujeriego. Y mi hija estábamos sentados un día, porque ahí se sienta, pues allá afuera en la calle, pues uno está sentado a ver lo que pasa el carro, pues, ¿no? Ahí se sientan las señoras a chismosear. Y nos sentamos un día ahí a estar conversando, y mi hija estaba ahí y vio a Luke. Estaba haciendo algo. Estaba procreando. ¿Ya? Y le vio al otro lado, y mi hija le está diciendo, papi, ¿qué está haciendo Luke? Yo le dije, pregúntale a tu mamá. ¿Ya? Pregúntale a tu mamá lo que está haciendo Luke. ¿Ya? Ella nunca tuvo ese tipo de experiencia. Es más, cuando trajimos a Sherman en la casa, Sherman es a boy. ¿Ya? Sherman es masculino. Teníamos nosotros un perrito que era Ebony. Por 14 años tuvimos a Ebony en nuestra casa, hermano. Él era mujercita, pues. Y ellos estaban familiarizados con eso, hermano. Llegó Sherman a la casa. Y en Sherman comenzaron a ver cosas que no había en Ebony. Y mis hijas, por ejemplo. Y eso, como muchos de ustedes, muy curiosos son. ¿Ya? Quieren conocer cosas de que no les importa, no les debería de importar a ustedes. Más bien lo que es importante no queremos conocer. ¿Ya? Somos muy curiosos para ciertas cosas que a veces ni siquiera nos convienen. Pero qué lindo sería que esa curiosidad nosotros pudimos agarrar para conocer las cosas de Dios, hermano. Con esa misma intensidad que somos curiosos en conocer cosas, pudiéramos agarrar y decir, ¿quién es Jesús para mí? ¿O no es así? Tratar de descubrir, hermano. Y cuando tus hijos te vienen con preguntas, hermanos, así respecto a este tipo de situaciones, hermano, cuando te ven en la calle, cuando ven cosas en la calle, ya, la primera experiencia que nosotros tuvimos, hermano, con mi hija Viviana, hermano, cuando alguien vino ahí en el Skyline, a nosotros nos gusta ese restaurante, vino alguien transformado y fue nuestro mesero. Y mi hija, la Viviana, pues estaba bien chiquita y él se veía varón, ¿ya? Pero no estaba actuando como varón y no estaba vestido como varón. Él estaba vestido de una manera diferente, pero se veía como varón. Y mi hija Viviana decía, ¿y qué es él? ¿Qué le dices tú, hermano? ¿Ah? ¿Qué le responderías en ese momento a tus hijos? ¿Qué cosa es? Hermano, pudieras meter millones de cosas y basuras en su mente, tu hijo, o de repente darles respuestas que ni siquiera tú mismo estás seguro de que se estás dando la respuesta correcta. ¿Me estoy dando a entender?
¿Cómo uno puede verdaderamente estar seguro de que mi respuesta es concreto o correcto de acuerdo a la palabra de Dios? Pues cuando nos sujetamos a ella, hermano. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, hermanos, tratamos de responder cosas en nuestra vida, hermanos, tratemos de sujetarnos a la palabra de Dios. Dos cosas muy importantes que les dije a ustedes que quiero que ustedes hagan en este año 2023. Piensen bíblicamente. ¿Ya? Piensen bíblicamente. Y el segundo es, actúen bíblicamente, pues, hermano. ¿Ya? Vean lo que la palabra de Dios dice y háganlo. No simplemente, bueno, pues a ver, no lo voy a hacer a mi manera. No, hermano, piensa bíblicamente significa, vea la palabra de Dios y ve lo que Cristo hacía, ve lo que los apóstoles hacían, ve cómo la palabra de Dios nos manda a hacer muchas cosas, hermano, y de ahí ponlo en práctica en tu vida. Eso es lo más importante. Porque muchos de ustedes leen la Biblia, ¿o no es así? ¿Sí leen la Biblia, no, hermano? Ni eso hacen algunos de ustedes. ¿No? No estoy criticando, simplemente le estoy diciendo es importante y necesario. ¿Ya? Es necesario, hermano. Ahora mira lo que dice aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 18. Y yo también te digo, ¿qué hora es? Las 9 ya, 8. Uy, hermano, tengo un minuto para terminar. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice el Señor ahí, y sobre esta roca, aquí estaba hablando, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay muchas personas que dicen que esta roca se refería a Cristo, que sobre Cristo estaba diciendo, sobre mí vas a fundamentar, vas a crear, vas a establecer, vas a edificar la iglesia del Señor. Pero otros dicen o creen que cuando dice y sobre esta roca se estaba refiriendo a la convicción, a la declaración que hizo Pedro en el versículo 16. Sobre ese fundamento, sobre esa roca, pues, sobre esa base, vas a tener que tú edificar la iglesia. Sobre las verdades, sobre, pudiéramos decir, sobre lo específico, hermano. No lo superficial, sino lo profundo de que es para ti personalmente la obra y el Señor. Entonces, es necesario que la iglesia enseñe la palabra de Dios. Pero no solamente eso, pero también es específico que la iglesia aquí sea responsable de hacer discípulos, hermano. De enseñarles así como ahorita estamos haciendo. ¿Ya? De verdad. Estábamos hablando al principio, de ahí afuera, estábamos hablando de cómo se hacían los servicios anteriormente, ¿no, hermano? Cómo ustedes iban a la iglesia y les gustaba saltar, les gustaba a algunos de ustedes cuando iban a esas cosas, pero muy poca enseñanza, hermano. ¿Ya? En ninguna parte de la palabra de Dios yo veo eso. Al contrario, yo siempre veía al Señor Jesús apartando a sus discípulos. Les ponía a un lado, dice, les llevaba a un monte y ahí les sentaba y ahí les enseñaba a sus discípulos la palabra de Dios. Ese es discipular, pues, hermano. Dejar tiempo, desconectarnos de todo lo que nos está jalando por todos lados, aún de nuestra propia agenda, desconectarnos de todas esas cosas y sentarnos y escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, hermano. El discipulado, hermanos, es una disciplina. No cualquiera lo hace, hermano. ¿Ya? El discipulado es una disciplina que nosotros tenemos que crearnos y establecer en nuestra vida personal. Tenemos que desarrollar en nuestra vida personal. El Señor dijo, hagan discípulos. No simplemente hagan seguidores, hagan discípulos, hermano. ¿Ya? Hagan discípulos, personas que están dispuestas a entregar su vida, no solamente por la causa del Señor, pero también por Cristo mismo. ¿Ya? No solamente esto, pero también el Señor dice ahí, a través de su palabra, que debemos de bautizar. ¿Ya? Debemos de bautizar. Y en todas partes tenemos que hacer esto. No solamente aquí en este lugar, no solamente en el país de cada uno de ustedes, la Biblia nos dice en todo el mundo. ¿Ya? En todo el mundo. Entonces es importante. No es por otra razón más, hermanos, que el bautismo es importante porque Jesús mismo lo ordenó. ¿Por qué es importante el bautismo, hermano? Jesús mismo lo ha dado, pues, hermano. No viene esto de alguien más. El Señor mismo lo ha ordenado. Ustedes tienen que ir a ser discípulos y bautícenlos. ¿Ya? Tienen que bautizar. Ahora, ¿ustedes sabían que existía el bautismo antes de la fundación de la iglesia, no, hermano? Sí, ¿no? Sí, nosotros lo practicamos en la iglesia, pero el bautismo ya existía antes de la edificación de la iglesia, hermanos. Por eso yo quiero ver este punto, el bautismo antes de la existencia de la iglesia. ¿Ok? Si ustedes tienen sus notas ahí, ábranlo ahí en la segunda página, donde dice el bautismo
antes de la existencia de la iglesia. ¿Lo tiene? Rapidísimo vamos a ir. Dice, el bautismo, ¿ahí lo tiene? El bautismo se practicaba antes de la fundación de la iglesia, hermano. ¿Sí o no? Claro, pues. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Mateo capítulo 3, pues, hermano. ¿Ya? ¿Quién fue el primer... ¿quién fue el primero en dar a conocer todo esto del bautismo? Con Juan el Bautista, pues no. Muy bien. Y no, el Señor, muchos dicen, el Señor Jesús fue el primero que se bautizó. No, ya había gente bautizándose antes del Señor Jesús, hermano. ¿Ok? Miren lo que dice en el versículo 3. En el capítulo 3, disculpen. ¿Ya? En el capítulo 3 lo tienen. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Qué cosa, hermanos? Escúchenme un ratito lo que les digo acá. Juan era bautizador, el que bautizaba. Pues le llamaban Juan el Bautista. ¿Ya? Él bautizaba, hermano. Pero escúchenme lo que les voy a decir. El trabajo de Juan no simplemente era bautizar. A ver, ¿quién quiere bautizarse? Venga, pues de una vez les bautizo. No. No. A través de toda la escritura usted va a ver, hermanos, el principio de toda sabiduría espiritual comienza con la conversión. ¿Ya? Pero no hay conversión en la vida de una persona si no hay la proclamación del evangelio. Pablo dijo claramente esto en Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Usted sabe lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Bueno, que fue el último capítulo de Rosa de Guadalupe. Eso sí sabe. Ajá, muy bien. Mira, Romanos 10, 17 dice así que la fe viene por el oír. La fe viene por el, ¿qué cosa, hermano? El oír. ¿Y el oír viene por medio de qué? Entonces tiene que haber la predicación de la palabra para que exista fe, hermano. Para que pueda existir convicción, conversión, ¿ya? Arrepentimiento, hermano, confesión de pecado, tiene que haber. Y es por esa razón que Juan el Bautista predicaba, pues, hermano. Entonces no vamos a tratar de cambiar, hermanos, el formato del Señor diciendo que cualquier persona puede creer en Cristo sin la necesidad de la predicación. No, hermano. Tiene que haber la palabra de Dios. Para que sea una salvación verdadera, tiene que existir la predicación de la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, yo he sido salvo, de repente allá he visto un pajarito que ha volado y he visto una visión. No es salvación verdadera eso, hermano. ¿Ya? Estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice en ninguna parte, si ves un pajarito, hermano, eres salvo. En ninguna parte. La Biblia nos enseña que para creer en Cristo tiene que haber, hermano, la proclamación del Evangelio del Señor. Y lo vas a ver a través de todo el Nuevo Testamento. Y lo vas a ver, hermano, a través de todo el Antiguo Testamento. Que por eso el Señor Jesús, hermanos, enviaba profetas para proclamar lo que el Señor quería dar a conocer, hermano. ¿Ya? Tiene que haber esto de la predicación. Si tú has creído en Cristo sin la predicación del Evangelio, tú tienes que examinar tu salvación. Por eso yo quiero que ustedes entiendan esto de su salvación. Uno no puede tomar este paso de obediencia, hermanos, si mi salvación no es genuino, si mi salvación no es verdadero, ¿ya? Y la salvación no se basa en sentimientos, si lo sientes, pero la salvación no se basa en sentimientos, la salvación se basa en convicción de que soy pecador, ahora necesito a Cristo y yo tengo que entregarme a Él. Eso es lo que dice la Biblia. No es emoción, es simplemente el paso hacia donde yo puedo obtener eterna redención. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo Cristo, pues, hermano. Ya no tiene que morir nadie más. Cristo ya hizo, hermanos. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, confiar en Él y creer. Y eso se llama confiar en Cristo, pues, hermano. No es por mi emoción. Mucha gente piensa de que porque estoy emocionado o porque un mensaje ha sido bonito, hermanos, ya me ha tocado el mensaje, pero no hay ni un cambio. Cuando hay arrepentimiento verdadero, hay cambio, hermano. Cuando hay salvación verdadera, hay, como dicen en inglés, newness of life. ¿Ya? Hay nueva vida en Cristo, hermano. Hay un cambio y un cambio visible. Cuando tú dices que eres un cristiano verdadero, se nota eso en tu vida espiritual. Pero hoy en día hay cristianos que, hermano, ahora ya no se pueden diferenciar, hermano. Eli, can you stand up, please? Yeah. Hermano Alex, ¿puedes pararte, hermano? Yeah. Si ustedes vieran a estos dos hombres en la calle, tú pudieras distinguirles a ellos quién es cristiano y quién es no. Hermana Hilda,
Si tuvieras a los dos caminando en la calle, ¿dirías tú que ellos son cristianos? Lo más diablo, ¿no? No, pues por el testimonio que le da. Pero es el problema. Es el problema que nosotros simplemente criticamos por lo que vemos. ¿O no es así? Si nosotros somos personas que criticamos por lo que vemos, entonces tenemos que analizar la salvación también de esa manera. ¿Ya? No solamente por lo que visten, hermano, pero por lo que hacen. Para yo entender de que esa persona es cristiana, no puedo, hermanos, de verdad, criticar a alguien que porque está así ya no es cristiano. Tengo que vivir con esa persona. Tengo que conocer a esa persona. ¿Ya? Lo que va a salir de su boca va a ser palabra de Dios. Lo que su vida va a demostrar va a ser la imagen de Cristo a través de su vida de ellos. Yo no puedo comparar, porque si viera alguien aquí con corbata y le diría, ¿sabes qué es lo que diría usted? Ese es cristiano. ¿O no es así? No, pues de repente el que está con corbata es más diablo que el otro. ¿O no es así, hermano? De verdad, hermano, déjame decirle que no se confunda usted por lo que está en lo externo. No, hermano. Aunque lo que ocurre en lo interno, hermano, afecta nuestra vida externa, pero déjame decirle, hermano, a usted, es más importante lo que Dios hace dentro, porque eso va a afectar tu vida entera, hermano. De verdad. Gracias, hermano, un aplauso para ellos, de verdad, gracias. Los dos son cristianos, ¿eh? No van a decir que no son cristianos. Bueno, no sabemos acerca de Alex, pues. Bueno, a ver, ya hay que estar orando por él. Hermano, yo quiero que ustedes entiendan que cuando Dios dijo, hagan discípulos, no se estaba refiriendo a gente que simplemente va a estar ahí porque quieren ver el milagro. No, Él estaba viendo, hermano, gente que están dispuestos a dar su vida por el Señor y por su causa, pues. Le pregunto a usted, para terminar, ¿está dispuesto usted? Vamos a poner un ejemplo y con eso acá. Ustedes están escuchando que hay persecución, hay todo este tipo de cosas, hermanos, alrededor del mundo, ¿no? Les pregunto a ustedes, si la persecución viniera a los Estados Unidos, aunque ya hay de algunas formas, hermano, de algunas maneras se están dando esto acá, también en este país. Pero literalmente, si viniera la persecución que hay de repente en un país oriental, como en China, tú no puedes tener una iglesia en China, bro. Tú no puedes ir a hablar, quiero hablarte del amor de Cristo. Te van a meter preso y te van a cortar tu cabeza. No puedes hacer eso. Ahora les pregunto, si fuera así aquí, ¿estarías tú dispuesto a dar tu vida por Cristo? Como hay un pastor que contaba una historia, yo no sé si es cierto, hermano. Yo he escuchado varios pastores hablar de lo mismo, entonces quiere decir que alguien está diciendo la verdad y alguna razón hay ahí verdadera, pero no sé, nunca he visto esto, yo ni he escuchado por ningún lado, pero hay muchos pastores que he visto por la internet que han dicho, mira, les cuento, esto ha pasado aquí en Guatemala, dicen. Otros no dicen en Guatemala, otros aquí les cuento, ha pasado en Inglaterra. No importa dónde decir qué ha pasado. Pero la alegoría es esto. Dice que un día estaban los hermanos reunidos en una iglesia. Y los diáconos de esa iglesia se pusieron de acuerdo que ese día ellos iban a venir encapuchados y entrando con un arma en la iglesia a decir aquí, ya, a venir a asustar a los hermanos con las armas, a decir aquí, a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Y los verdaderos cristianos hoy día van a morir. ¿Ya? No sé hasta qué punto era cierto esto, hermano. Pero el pastor que estaba contando esto estaba diciendo, ok, ese día estaba en el servicio y entraron los diáconos encapuchados. ¿Ya? Y ahí dijeron, levantaron ahí, a ver, todos los que son cristianos pónganse a un lado. Todos los que van a rechazar y van a negar a Jesús pónganse a otro lado. ¿Ya? Aunque de repente están exagerando en la ilustración. Pero yo me pongo a preguntar muchas veces, hermano. Yo sé que nadie tiene una pistola en mi cabeza. Yo sé que nadie de ustedes les obliga, hermanos, a publicar su fe, a ninguno de ustedes. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano? ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros tomamos esta acción, esta actitud diariamente? Aunque nadie está poniendo, como les dije, una pistola en nuestra cabeza. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, simplemente estamos ahí? ¿Ya? Porque no tenemos otra cosa más.
Pero ¿cuántos de ustedes verdaderamente estarían dispuestos a decir, sí, yo voy a morir por mi Cristo? Yo voy a morir por mi Señor. Hay textos aquí que vamos a aprender que esto tiene un significado eterno, hermano, lo que está ahí. ¿Ya? Por ejemplo, hay muchos de los solo Jesús, religiones que no se bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, solamente en el nombre de Jesús. Hermano, exageran porque no conocen, ¿ya? Porque no entienden. Han escuchado cantar el gallo, pero no saben en cuál gallinero, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Simplemente hablan porque han escuchado de otra persona más, pero nunca han estudiado ni han visto a través del contexto de la palabra de Dios y a través de la historia bíblica, hermano. Hay pasajes que dice la Biblia ahí y ellos se bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque bautizarse en el nombre de Jesús, de acuerdo al contexto en ese tiempo, era cortar tu cabeza, perder tus bienes, hermanos, y perder todo lo que tenías. Profesar el nombre de Jesús en esos tiempos de persecución que vivían estos cristianos, hermano, era perder todo, aún tu propia vida. Y es por eso que Jesús decía, estás dispuesto a perder. Ojo, el hombre puede ganar todo el mundo, pero perder tu propia vida, hombre. Pero estás dispuesto tú a perder tu vida por la causa del evangelio. Sabrá Dios. Y vendría persecución a este país. Yo no sé si usted estaría, si fuera usted el primero en pararse firme y decir, yo voy a morir por la causa de Cristo, como los hacían los antiguos apóstoles y discípulos. O usted sería el primero en negar a Jesús, como lo hizo Pedro o como lo hizo Judas. Como decía hermano, como dice el hermano Luis cuando están bien, a veces hermano, aquí huele a Judas, dice, ¿no? A veces así es, hermano. Muchas veces en las iglesias huele a Judas, hermano. Pero también en la iglesia debe de oler a esos Pedros, que son conscientes de que sí, están ahí porque no hay otra cosa mejor que en la vida que tener a Jesús en nuestro corazón, hermano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos, Señor? Sino solamente a ti. Wow, hermano. Y cuando la gente creía en ese tiempo, se bautizaban, hermano. Y lo hacían no porque era un ritual religioso, lo hacían porque era un paso de obediencia que yo tengo que hacerlo antes de emprender mi vida cristiana y crecer. Bueno, pues ya después lo vamos a ver. Sigan estudiando ustedes este pasaje, hermanos, ahí textos que yo les he dado. Vamos a ponernos de pie. Hermano Eric,